estamos conectándonos con el magistrado Eduardo Farías Gasca, magistrado del 26º Circuito, aquí en Baja California Sur, en La Paz. A ver si ya estamos conectándonos con él para hablar sobre esta también llamada supremacía constitucional, que es, pues, Adán Augusto, que es el coordinador del Senado, pues él descarta un albazo para esta supremacía constitucional, que sin duda es pues una, pues no sorpresa, yo diría, ¿no? Pero sí está tambaleando y sacudiendo el mundo jurídico, en el sentido de que esto, si se vota y se logra tal como lo están presentando, pues no va a haber forma de combatirlo, porque es una supremacía constitucional que le llaman. Al magistrado, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya los escucho, pero estaba yo distraído. Sí. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué podemos entender por esto que le están llamando la supremacía constitucional y que se está ahora discutiendo en las comisiones unidas de puntos constitucionales y asuntos legislativos del Senado, donde se va a dictaminar la reforma, y que pues esto se está tomando como un albazo y luego tuvieron que corregir? Pero ¿qué podemos entender para los que no conocemos a fondo lo que esto significa? Ya ayer platicaba un compañero mío que a veces pues es tanto terminología, tantos términos jurídicos, que nos perdemos en los significados, y luego tómala cuando alguien quiere buscar un amparo o contrarrestar alguna reforma que puede ser anticonstitucional, no se va a poder. ¿Cómo lo entendió de esta mañana, magistrado? Sí, me voy a tratar de explicarlo de una forma bien sencilla, esperando que pueda llegar a la audiencia. Antes de 2011, en 2011 recordemos que se establecieron los derechos humanos, ¿sí? Antes de 2011 no existían los derechos humanos en nuestro país. Teníamos lo que se llamaban derechos subjetivos públicos o garantías individuales, es decir, el Estado te da ciertos derechos, pero él te los da. No los tienes tú por ser persona, sino el Estado te los da, y es lo que tú tienes para oponerte al Estado. Es como la propiedad, decían, tú no tienes nada, yo te doy el derecho de tener la propiedad. De tener la propiedad, del derecho a la salud, yo te doy Estado. Entonces, a partir de 2011 se recoge la teoría de derechos humanos que surge en 1945 con motivo de la Segunda Guerra Mundial, sí, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que implica que los derechos humanos son inherentes a las personas, que por el solo hecho de haber nacido ya los tenemos. Entonces, el Estado no te los da, sino te los reconoce. Y los derechos humanos no pueden estar limitados a lo que diga el Estado, sino que son progresivos, pueden ser múltiples y van surgiendo. Los que son clarísimos: derecho a la salud, derecho a la educación, esos los tenemos como que muy claros, ¿no? Pero luego esos derechos también son progresivos. Damos un derecho a la salud, por ejemplo, a un niño con autismo. ¿Hasta dónde llega el derecho a la salud? ¿Qué le tiene que proporcionar? ¿Una maestra especial? ¿Le tiene que proporcionar un medicamento especial o no? En la escuela, sobre todo, se complica. Y así sucesivamente. El derecho, por ejemplo, al Internet. ¿Es un derecho humano establecido en nuestra Constitución? No está en nuestra Constitución. El derecho humano a cambiar de género, si así se considera, no está en nuestra Constitución. Sin embargo, a través de los tratados internacionales se bajaban a nuestra Constitución. ¿Para qué? Para que a través de controversias que siempre terminaban en la Corte se veía si el Estado te daba o no ese derecho, te proporcionaba para poder acceder a él, porque ya tú lo tienes. Con esto, ¿qué sucede? Nos regresaríamos a como estábamos antes, la supremacía constitucional. No hay nada más allá de la Constitución. Si bien hacen alusión a los tratados internacionales, o sigue haciendo el artículo primero, podría seguir haciendo el artículo primero alusión a los tratados internacionales, lo cierto es que cuando yo pida algo
que no esté en la Constitución, simplemente no voy a poder tener acceso. La Constitución sería la fuente misma de todo, no puede irse más allá, pero va más allá todavía. Cuando los grupos que tengan los votos necesarios decidan poner algo en la Constitución que yo considere afecta a mis derechos humanos, ya la puerta estaría totalmente cerrada. Esa es la supremacía constitucional que se quiere construir en este momento. ¿Y por qué? Porque recordemos que antes de 2011 esa supremacía existía. Por eso, incluso cuando yo daba clases de constitucional por ahí de 2005, yo recuerdo que usaba una canción que decía antes de, la Constitución es como esa canción de Mijares, antes de ti no hay antes, decía yo, no hay amigos, no hay amantes, yo así les explicaba la Constitución, porque vivíamos en ese régimen de que la Constitución era lo máximo. En 2011 eso se cae, se derrumba. Y empiezan a construirse nuevas teorías constitucionales, e incluso de ahí empieza a surgir que puede hacerse una revisión a la Constitución, que uno de los ponentes fue Saldívar precisamente. Sin embargo, aquí se vuelve, se reconstruye, o es lo que se pretende con esta reforma, o es lo que viene a hacer esta reforma, a reconstruir el proyecto de supremacía constitucional que existía antes de los derechos humanos. Así lo podríamos entender, que el Estado, lo que no te proporciona el Estado, no lo puedes alegar, más o menos. Espero ahora, ¿qué pronóstico tiene de que se apruebe tal cual? Porque pues sería un candado pues totalmente blindado y entraríamos sin lugar a dudas en un régimen autoritario que tiene capturado al Poder Judicial sin independencia. Pues, ¿qué probabilidades tiene que se apruebe? Pues ahí sí, pues ellos tienen las mayorías, entonces ya veremos. ¿Qué dice aquí? A lo que estamos en espera es de que resuelva la Corte, ¿no? Finalmente ya se ha tardado la Corte, pero estamos en espera de ver si la Corte algo resuelve. Y lo más curioso que trae esta iniciativa es que es con efectos retroactivos. A ver, ¿qué son los efectos retroactivos? Pero además, perdón, ellos corrigieron en el sentido de que estaba totalmente en el contexto de la reforma judicial, no en lo demás, lo que también nos dejó un poquito desconcertados. Sí, así es. ¿Por qué en este aspecto? Porque miren, hay un artículo, el 61 de la Ley de Amparo, que fue, creo que hablé la vez pasada que platicamos, que dice que el amparo contra reformas constitucionales es improcedente. Sin embargo, ese artículo pues no está en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de esta reforma? Llevarlo a la Constitución. Pero es curioso porque se señala muchas veces que no tiene nada de diferente, especial, solo es subir ese artículo a la Constitución, pero es que no funcionan así las cosas, es al revés. O sea, si lo vas a es una ley inferior, la vas a volver constitucional. Si fuera al revés, si ya estuviera en la Constitución y la vas a bajar, bueno, ahí digamos que ya pasó el filtro, ya pasó el examen. Pero si lo que vas a hacer es subirla a la Constitución, pues apenas tiene que pasar el filtro si puede entrar o no a la Constitución, porque lo que se llegó a alegar en muchas demandas de amparo es que ese 61 que impedía que se revisaran las reformas constitucionales, pues en sí mismo era inconstitucional. Ahora lo que pretenden es subirlo a la Constitución para que ya sea Constitución, pero entonces ahora se va a poder revisar o no si ese artículo es o no constitucional, y ahí viene ese tema de la retroactividad, que se está diciendo, todos los amparos que estén en trámite, ya, se tienen que morir, todos los amparos. Sí, porque es retroactivo, ¿no? Que es lo que no se ha determinado o no se ha aprobado así. Pero el artículo 14 de nuestra Constitución señala precisamente que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo. Entonces, híjole, todo se vuelve candado tras candado, y pues es lo que estamos viendo, ¿no? A ver qué criterios se construyen en relación a esto. Javier. Yo creo que, como decía, la verdad es que me gusta mucho lo que dice, pero sí, 14 es de los pocos que yo me aprendí de memoria en la escuela, porque a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pero le decía yo a Armando, es que son tantos los cambios que están haciendo o parches, que pues creo que sería hasta más fácil que llamaran a un congreso constituyente y hacer una nueva constitución, porque hacen un cambio y después tienen que hacerle la modificación a lo que no hicieron. Es que hay varios frentes. Sí, pero esta parte de darle retroactividad
O sea, precisamente a estos amparos que van contra la forma de haber hecho el proceso legislativo, la reforma judicial, pues todos simplemente dejarían de surtir sus efectos por una reforma de la Constitución que traería un efecto retroactivo. Y luego también, pues esta pues ya resolución del INE que ya dio luz verde a que se pues va a continuar un proceso de elección de jueces, pues es inevitable comentar lo de las comisiones de evaluación, que incluso ha habido discusiones entre los dos poderes, entre las dos cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Diputados, para saber cómo van a nombrar estas 5 personas en cada, del Poder Legislativo, 5 personas del Poder Ejecutivo y 5 del Poder Judicial, para poder ellos evaluar quiénes son los que van a ser aptos para postularse como jueces, magistrados o ministros. Y ya, pues aquí comentábamos esta anécdota de que en este panel de abogados en Harvard, pues hubo risas, pero no se burlaban de los mexicanos, de los mexicanas, como lo interpretó la presidenta Sheinbaum, sino que se burlaban o se reían de que ellos no podían andar creyendo que los requisitos para poder ser candidato o poder ser participante a una elección de jueces, magistrados o ministros, solamente exigían tener título de abogado de cualquier universidad con un promedio de 8 y 5 cartas de los vecinos. Y esto obviamente generó una risa porque ¿qué clase de personas vamos a tener ahí? Y eso preocupa muchísimo, magistrado. Sí, así es, preocupa mucho. Esperemos que todo esto lo hagan de una manera, porque finalmente se está haciendo, al margen de lo que la Corte resuelva, que pues realmente sí la gente esté pendiente de quiénes integran estos comités de evaluación, porque sí es algo muy, muy, muy delicado, pues precisamente yo creo que ¿por qué fueron esas risas? Porque se sabe que pues para llegar a estos lugares, juez federal, magistrado federal, ministro, pues finalmente debe uno dominar la técnica jurídica de análisis, que pues no es porque uno piense que los demás no puedan saber lo demás, sino es una profesión como la de como de ingeniero, como de médico, de un especialista, de un cirujano. Entonces finalmente eso es de lo que se trata, que se sorprendieron de ver que esos eran los requisitos para uno de los máximos puestos. Pues sería como pensar que alguien que no sabe sobre el tema se ponga a resolver a tontas y a locas. Es algo muy complicado y muy riesgoso para una nación, sobre todo que recordemos, y siempre hago la aclaración, no son cartas de 5 vecinos, pueden ser de 5 de tus vecinos o de tus colegas o de tus conocidos que den fe por ti. Así es. Pues sí, porque muchos dicen, pues sí, es que está bien porque sus vecinos son los que lo conocen. Es que la ley ni siquiera exige que sean de sus vecinos, pueden ser de sus colegas, así dice, o personas que den fe de su probidad, ¿no? Bueno, pues estamos dando el seguimiento y yo agradezco de verdad al magistrado, gracias, porque vamos a seguir pues dando lata, porque todo esto es un cambio trascendental en la vida pública de nuestro país, ¿no? La República, que se entiende con la división de poderes, pues ya está pues desmoronándose conforme estamos escuchando los argumentos de los expertos, de los analistas, de los políticos, de los que saben, los incluso constitucionalistas, y todos están muy preocupados, no solamente aquí en México, sino en el mundo de inversiones extranjeras, nacionales, y diversos organismos, y pues parece que no hay otra, o sea que vamos a un régimen totalmente distinto, como lo decías, Javier. Yo quería preguntar al magistrado también, mientras está sucediendo todo esto, desde mi punto de vista, hoy por hoy existe un desacato a una suspensión específica, ¿no? Que la presidenta dice, no hay desacato. A mí esto me preocupa mucho, porque si ahora al Poder Ejecutivo, y no quiero meterme al fondo de quién tiene la razón o no, si al Poder Ejecutivo le va a dar igual que el Poder Judicial emita una orden y dice, no, yo no lo considero que está bien el señor y por tanto no lo voy a obedecer, pues es peligrosísimo, que ya es el punto del no retorno, ¿no? Es
Sí, porque pues, lo que diga o haga un juez, lo que haga o diga un juez, si no está de acuerdo la autoridad en lo que dijo, dice, me da igual, entonces no suspendo, ¿no? Esa parte creo que también va a llegar a todo un problema, ¿no? Porque, pues sí, está el desacato desde mi punto de vista, pero el gobierno no reconoce que esté en un desacato. Javier, magistrado, tenemos que hacer una pausa. Si nos aguantan tantito para volver concluir con este tema, vamos a la pausa, regresamos, no se vayan. Javier Gasca, del circuito México 26 desde La Paz, el 26 aquí en Baja California Sur. ¿Cómo podríamos interpretar lo que acaba de mencionar Javier, magistrado? Lo que mencionó en relación al desacato, ¿verdad? Uh-huh. Pues aquí sí, efectivamente, pues son temas bastante complicados. Recordemos que todo lo que dicta un juez, pues finalmente tiene que ser cumplido o tiene que ser recurrido. Al margen del caso de la presidenta y demás, lo cierto es que pues ese mensaje es lo que inquieta mucho a la población y a en general al sistema de gobierno, es que se mande ese mensaje de que no se haga caso a lo que digan los jueces, ¿no? Porque finalmente el poder de los jueces es eso, sus resoluciones que tienen que estar fundadas y motivadas, y si no se comparten hay que interponer el recurso, litigarlas, decir, expresar por qué están mal y que el superior las revoque en dado caso, pero no se puede decir ampliamente que no se van a acatar porque finalmente se mandan diversos mensajes. Uno de ellos es a la población en general, ¿qué mensaje le mandas? Entonces, ¿qué autoridad tienen los jueces? Y a los jueces, ¿qué mensaje les mandas? Tengan cuidado con lo que ordenan, porque si no nos gusta lo que ordenen, no se les va a obedecer y entonces van a quedar como jueces a los que no se les obedece. Entonces, ahí es por eso muchos autores o muchos críticos han hablado de un rompimiento del Estado de Derecho. A mí me parece que pues eso incluso hoy se habló de que si estaba notificada o no notificada ese requerimiento. Pues yo creo que esto va en el sentido de tal vez querer rectificar y decir, bueno, es que no la cumplo porque no me he enterado, y tal vez va por ahí, ¿no? En fin, pues vamos a ver qué sucede, porque todavía la Suprema Corte de Justicia podría ya pronunciarse de una vez por todas, porque muchos de los jueces y magistrados ya no tienen que perder, dicen, ya me voy a quedar sin chamba, pues no les va a ser fácil al gobierno pues aplicar esta nueva reforma, al Poder Judicial que está generando esta crisis que ya para mí es una crisis constitucional sin duda alguna. Gracias, magistrado, y esperamos mantener el contacto, si nos lo permite, más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Una preguntita rápida. Claro. ¿Qué porcentaje, más o menos, de lo que usted tiene, de los jueces o magistrados actuales están dispuestos a presentarse en un momento dado a la elección de jueces? Yo creo que en este momento tal vez un 20%, ¿no? O sea, es poco, es bajo. Sí, muy poco. Lo que pasa es que, miren, es como, a ver, nosotros estudiamos y integramos las filas del Poder Judicial de la Federación en función de que nos dedicamos aquí a estudiar, a estar necesariamente viendo las leyes y demás, y de repente te cambian las reglas y te dicen, tienes que salir a hacer campaña, tienes que ver quién te apoya en esa campaña, o cómo la vas a hacer tú solo, sin recursos, una serie de reglas pues claro, que no se comprenden. Entonces muchos dicen, pues es que yo no podría ni siquiera ganar esa elección. ¿Cómo informas? Nosotros no disponemos de recursos para eso. No tenemos gente que pueda apoyar en las casillas, cuidando las casillas. Y si se supone que no van a participar los partidos políticos, pues dime con qué herramientas va a ser una campaña. Hay algunos que, pues, como han visto ahora, aparecen muchos en los medios de comunicación, en los TikToks y demás, pues echados para adelante, dicen, bueno, pues le entro, pero la gran mayoría son juristas muy, muy serios, muchos son introvertidos,
porque la tarea es diferente. Pues es, ¿no? que es Entonces, otra eso cosa, lo no que es ir a desanima. prometer Así es. que vamos a hacer escuelas y carreteras, nada de eso. En fin, magistrado, no, muchas gracias. Muchísimas Estamos en gracias a contacto con el ustedes. magistrado Eduardo Muchas Farías gracias, Gasca, magistrado. Gracias a magistrado ustedes. Hasta del luego. 26º Circuito, sí. de Baja California Sur, con quien hemos tenido la oportunidad de conocer más sobre lo que está pasando.